Algo muy interesante siempre es hablar de nuestra historia, porque como sabemos, la única manera que tenemos para arbitrar un futuro es conocer nuestra historia. ¿Y quién mejor para conocer nuestra historia que Felipe Piña, a quien ya le damos la bienvenida y le damos a él muchas gracias? ¿Cómo le va, Felipe? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué dicen? Muy bien. ¿Qué tal, Felipe? Buen día. ¿Qué tal? En realidad lo llamamos un poco atrasado porque el 29 lo recordábamos al aire, pero fue el cumpleaños de Felipe Piña, algo que él nunca difunde, pero nosotros sí queríamos simplemente desearle, augurarle nuestra felicidad, pero además porque hoy comienza un curso de historia argentina de una de las etapas, podríamos decir, más conflictivas por un lado y difíciles de desentrañar para nosotros quienes ignoramos en general la historia, que es la época desde la ley Sáenz Peña hasta la crisis del golpe del 30. ¿Es así, Felipe? Así es, una etapa súper interesante. El primer gobierno elegido democráticamente y sin fraude en la Argentina, el gobierno de Irigoyen. La guerra, ¿no? La guerra como un marco de fondo que había empezado en el 14 y que va a tener en Argentina muy fuertes repercusiones. Hubo idas y vueltas ahí. Bueno, la Argentina se mantuvo neutral, un poco por pedido de Gran Bretaña, ¿no? Que prefería que sigamos trasladándole, exportándole carnes, cuero y cereales, más que ser un aliado de poca significación militar. Y bueno, las consecuencias que eso trajo el hundimiento de 3 barcos argentinos, la presión fuerte de los Estados Unidos, que a pesar de que no estaba en la guerra, presionaba para que nosotros sí ingresemos, para quitarse de encima a un competidor, porque la neutralidad permitía, en todo caso, a pesar de los riesgos, seguir manteniendo un activo comercio internacional, en el cual en ese momento competíamos con Estados Unidos, ¿no? En la provisión de materias primas. Bueno, obviamente la Revolución Rusa, ¿no? Con todo lo que trajo aparejado como consecuencia a nivel mundial, el conflicto social, que fue muy fuerte porque la guerra trajo algunas consecuencias muy positivas que en Argentina, como por ejemplo un crecimiento de la industria, pero también algunos problemas que era la dificultad del abastecimiento de la materia prima para esa manufactura, ¿no? Así que hubo un gran desarrollo de algunas industrias, por ejemplo textiles y de alimentación, pero otras como las metalmecánicas sufrieron algunos parates y hubo ahí algunos problemas sectoriales fuertes, como el que va a haber con la metalúrgica Bacena, por ejemplo, ¿no? Que va a llevar a los hechos de la Semana Trágica, ¿no? Que son muy dramáticos. Claro, ¿cómo es la consecuencia de un hecho tan dramático de un hecho de carácter, podríamos decir, económico a propósito de la guerra mundial y de la falta de provisión de bienes de capital? Totalmente, y bueno, y la falta de voluntad de los empresarios de tener en cuenta la situación de inflación que se había producido, de baja salarial también, ¿no? Entonces todo eso se junta para ese conflicto que termina con una cantidad impresionante de muertos, detenidos, que fue un hecho muy dramático, ¿no? En enero de 1919, sí. ¿No? Claro, y muy dramático en un proceso democrático, digo, que era sí, claro, bien distinto que lo que pudo ser una dictadura. Realmente muy interesantes, ¿no? Como el año anterior la reforma universitaria, ¿no? Que fue tan importante en ese contexto de que el radicalismo representaba claramente a los sectores medios con aspiración de ascenso y por lo tanto la universidad tenía que abrirse, y es en ese contexto donde los estudiantes de Córdoba empiezan este movimiento que se extiende por todo el país y el gobierno va a apoyar, al principio con cierta reticencia, pero después bueno, sí apoya la reforma, digamos, que establece el cogobierno, la autonomía, la libertad de cátedra, ¿no? Y que es un avance muy importante a nivel nacional, ¿no? Así que ahí tenemos un gobierno con muchas contradicciones, ¿no? Con avances y retrocesos en un contexto mundial muy complejo realmente, ¿no? Esos años de... Y Argentina venía de tener un PBI extraordinario, digo, algo que siempre se destaca, lo que nunca se dice muy bien es que el PBI, obviamente que es el volumen de transacciones que tiene todo un país, no tenía una distribución que fuese muy equitativa, ¿no? Exactamente, sí, claramente, ¿no? Era entre segundo y primer exportador mundial de cereales, estaba ubicado a nivel PBI y a nivel de ingresos, que siempre es una cifra bastante discutible, ¿no? Porque es la división del PBI por la cantidad de habitantes. El de Argentina era muy abultado y los habitantes muy pocos, por lo tanto daba en esta distribución de una justicia social perfecta, sería, ¿no? De que todos ganemos lo mismo. Daba, claro, si hubiese ocurrido, ¿no? Claro, sí.
hubo un interesante crítico de este método de medir el ingreso per cápita, que fue Humberto Eco, que decía que según esta teoría, si 2 personas comieron un pollo y otra ayunó, cada una comió un pollo, ¿no? Esta es claro, efectivamente, es el poder de la estadística. Claro. Pero bueno, sí, era un momento de grandes ingresos. La Argentina terminó con acreencias después de la guerra, éramos acreedores de las principales potencias, y bueno, no terminó de aprovecharse esa situación, ¿no? En un principio, ¿no? Después claro. el periodo alvear, que es un poco un retroceso en algunos sentidos, ¿no? Un poco de un radicalismo un poco más conservador, en esos años que van del 22 al 28, donde también hay, bueno, una época muy interesante desde el punto de vista cultural, ¿no? Son los años de crítica, el famoso diario Crítica y Suplemento Cultural, que marcó una época, los años de Bode y Florida, ¿no? De los debates literarios tan interesantes. Argentina era un lugar de referencia de la cultura hispánica, ¿no? Venían todos los... Sí, era un esplendor, digamos, el esplendor literario, básicamente. Absolutamente. Sí, absolutamente. Todo el mundo quería venir a Buenos Aires, venían los más grandes, ¿no? García Lorca, bueno, los más grandes escritores. Y este suplemento crítica que marcaba tendencia, ¿no? En América Latina, con figuras como Borges, González Tuñón, Roberto Art, ¿no? Bueno, todo lo que reunía ese diario, que era un diario el más popular y uno de los diarios más exitosos de la historia argentina, ¿no? Con 3 ediciones, a veces 4, millones de lectores, ¿no? Así que también hablamos de eso, ¿no? De ese mundo, universo cultural de los 20, que fue tan interesante, ¿no? Los cambios en el movimiento obrero, la aparición de nuevas tendencias como el sindicalismo, que era una tendencia que estaba a medio camino entre el socialismo y el anarquismo en algún sentido, que planteaba que el sindicalismo tenía que ser en todo caso una actividad apolítica con fines revolucionarios, pero sin una afiliación política determinada, que es la que termina imponiéndose finalmente, ¿no? En el movimiento obrero, hasta la aparición también en esa época del comunismo, ¿no? Claro, y esta distinción y esta diferencia que había entre el anarquismo y el socialismo, los enfrentamientos, y también seguramente vamos a conocer, si ingresamos y si nos anotamos para este ciclo que da Felipe Piña, que va a hablar en esta instancia y durante el mes de junio desde la ley Sáenz Peña hasta la crisis del 30, para entender también y poder interpretar lo que era la derecha y la izquierda en el ejército, en las Fuerzas Armadas, que siempre ha dado y ha generado muchas polémicas, ¿no? Sí, claro, ahí tenías muchas luces y sombras, ¿no? Tenías personajes como Mosconi, por ejemplo, el general Mosconi, que fue un enorme patriota, ¿no? El fundador de YPF, y después tenías a toda una derecha reaccionaria preparando el golpe, ¿no? A partir del 24, con el famoso discurso de Lugones de la hora de la espada, que lo da en Ayacucho, en Perú, con el centenario de la batalla que pone fin a la guerra de independencia, en presencia del presidente Alvear, ¿no? Da un discurso increíble donde dice: ha sonado la hora de la espada, ¿no? Reivindicando el golpe de Estado, reivindicando lo que él llama la última aristocracia, que es la reserva moral de la nación, así dicha, y el presidente no reacciona, claro. Ni tampoco su ministro de guerra, que era ya Agustín P. Justo, futuro golpista, y bueno, y una derecha muy recalcitrante, muy reaccionaria, tan reaccionaria que tiene pruritos con respecto al fascismo, ¿no? Digamos, básicamente por su carácter masivo, por su carácter de movilización de masas, que le resulta muy antipático, ¿no? A esta derecha. Claro, o sea, era tan a la derecha que está... Sí, tan a la derecha que no le, digamos, está totalmente de acuerdo con Mussolini. Hay muchos elogios, ¿no? De parte de Lugones y de todos los voceros de la derecha, pero tienen el resquemor de que es demasiado popular en algún sentido, como que tiende a la movilización popular y cierto vínculo con el sindicalismo que les molesta mucho, ¿no? Claro, demasiada gente, podríamos decir. Exactamente, sí, así es. Sí, Emilio, perdón. Felipe, Emilio te saluda. Sí, ¿cómo estás? Bien, yo quería preguntarte con respecto a las actividades que haces con la historia y hacia el público, ¿qué es lo que más te solicita la gente? ¿Qué es lo que más entusiasma a la gente en estos días cuando haces tus actividades
charlas, de talleres, de conferencias, de cursos. Bueno, varía, ¿no? Ahí hubo toda una etapa donde me pedía muchas charlas sobre las pandemias, después sobre vacunas, y en general no hablamos, hay un interés por la historia renovado, me parece a mí, y hay una demanda que también tiene que ver con la efeméride, ¿no? Cuando se acercan ciertas fechas, hablamos de los personajes. Ahora estamos entrando en el mes de Belgrano, por decirlo así, el mes de junio, que bueno, que siempre es saludable, ¿no? Recordar a estos personajes. Hoy justamente es un aniversario de la creación del consulado, es decir, de aquel organismo desde donde Belgrano va a intentar cambiar un poco el modelo socioeconómico del virreinato, ¿no? Y lo otro que yo te quería preguntar, Felipe, que seguramente ya te lo han preguntado, pero yo no sé la respuesta, es desde el punto de vista de la historia, ¿a qué hechos tendríamos que estar atentos que nos sirvan, que nos asimilen a esta realidad tan extraña que vivimos en estos días? Yo creo que aquellos hechos donde el autoritarismo y el odio marcó tendencia, ¿no? Lo mal que nos fue con esas cosas, ¿no? Los momentos de exacerbación del odio que tuvimos en distintos momentos de la historia argentina, que siempre nos llevaron a un mal lugar, ¿no? Las cosas que se construyen desde el odio son muy negativas y terminan mal, ¿no? Empiezan mal y terminan mal. Entonces creo que hay una trayectoria del odio en la historia argentina que uno debería conocer, no para odiar, sino para correr el odio del panorama y del lenguaje político argentino, ¿no? Las revanchas históricas, ¿no? Como la del 55, por ejemplo, la del 76, ¿no? Que fueron revanchas, la del 30, que fue una revancha histórica tremenda, ¿no? Volvían a manejar el Estado los sectores que habían sido relativamente, ¿no? Tampoco tanto, desplazados en el 16. Y yo creo que esos momentos de revanchismo, de odio de clase, de odio social, ¿no? Son cosas que tenemos que tener presentes para erradicarlas definitivamente del panorama político, ¿no? Felipe, Javier te quiere hacer una pregunta, Felipe. Sí, pero antes voy a hacer una pregunta yo que tiene que ver con que justamente lo que va a abordar en estas charlas que empiezan hoy, sí. Y el sistema de inscripción es, anoten por favor, CCKONEX, o sea, CCKONEX, con K, CCKONEX.org, ese es para poder inscribirse. Justamente en esta etapa que vas a abordar, Felipe, ingresa a nivel internacional aquella otra pandemia que se le mal llamó la gripe española, que en realidad había originada en Estados Unidos. ¿Afectó a la Argentina esa pandemia? Sí, eso fue en 1918. Empezó, como bien decías, en Estados Unidos, en Kansas, en una base militar. Luego se trasladó a Europa porque estaba Estados Unidos recientemente ingresado a la guerra y contagió a las tropas inglesas, francesas, y como era una guerra de carácter mundial, se expandió por el mundo y causó 50 millones de muertos, ¿no? Una cosa tremenda. En un contexto espantoso que era el fin de la guerra y el colapso del sistema sanitario, ¿no? Por eso fue tan grave. A la Argentina llegó más o menos en julio del 18, y duró casi un año, un poco menos de un año, y causó 15.000 muertos. No fue tan grave, digamos, fue grave, por supuesto, no fue tan grave comparado con países como Estados Unidos, donde hubo más de 700.000 muertos, por ejemplo, ¿no? Y lo que pasó fue que se cortó de alguna manera porque las vías de contagio eran más controlables, ¿no? Era básicamente por barco, entonces empezaron las cuarentenas de barco, la prohibición de ingresos, el cierre de los espectáculos públicos, de las clases y este tipo de cosas, y se pudo controlar, ¿no es cierto? Así que sí, fue una pandemia realmente espantosa, ¿no? Felipe, buen día. Javier Costarelli te saluda. ¿Cómo estás? Un gusto. ¿Cómo estás? Recién hablabas del odio cuando hablabas con Emilio ahí y algo me quedó latente, era la pregunta de tu experiencia, si estamos yendo a ese camino del odio y sobre todo de una especie de retraso en el debate político y social, y más exacerbado por supuesto por la pandemia. Sí, yo creo que sí. No usaría la palabra debate, que me parece elogiosa, ¿no? Para ciertas cosas que son griterías o acusaciones sin fundamento.
ruido más. Sí, sí, ruido espantoso con la tranquilidad que te da tener el monopolio de los medios de comunicación, ¿no? Entonces es muy difícil una mentira que se lanza después de mentirla, entonces hay una bajísima calidad por eso digo, no de debate, sino de la vocinglería, ¿no? De hacer política sin construcción, porque si vos preguntás cuáles son las propuestas, no hay ninguna, ¿no? No hay una sola propuesta, sino que hay básicamente una descalificación, campaña todos los días, ¿no? Uno es operado permanentemente por los medios y por eso la gente está viendo cada vez menos noticieros y ese tipo de cosas, ¿no? Fíjate, hoy se publicaban los ratings de los canales de noticias que son bajísimos, ¿no? La gente se está hartando, evidentemente, de sentirse operada permanentemente, ¿no? Entonces, creo sí, lo que pasa es que eso también degrada la política y hace, digamos, desestimula la participación política de la ciudadanía. Claro, no, yo no digo que sea inocuo, todo lo contrario. Por otra parte, también está entre los objetivos de la nueva derecha, como se le está llamando, está la despolitización, ¿no? Que, digamos, que la palabra política se llama la palabra, entonces se da lugar a la aparición de los outsiders, de tipos que nunca hicieron política o que vienen de la empresa o que vienen desde otro lugar a gestionar, digamos, ¿no? Ya no va desapareciendo la palabra política y aparece la palabra gestión, ¿no? Con las consecuencias que todos conocemos, ¿no? Pero fíjate que el mismo discurso es el discurso de Vox o del PP en España, ¿no? Con Isabel Ayuso, que acaba de triunfar en Madrid, con un discurso espantoso, ¿no? Digamos, neofranquista prácticamente, pero es eso, ¿no? El odio, cero propuesta, no hay propuesta, no se dice nada, ¿no? Se dice, ya terminemos la cuarentena, que son cosas que son muy populares en algún sentido, pero que no tienen ningún asidero científico, ¿no? Sí, y además paseándonos por algunos detalles, como bien decía recién, que es muy difícil después desarticular cuando se miente, cuando se dice, claro, por ejemplo, esto de que ha pasado ahora con lo de Pfizer, que recién leíamos el comunicado completo. Sí, sí. Es muy difícil porque las fuerzas aparte son desproporcionadas, seriamente desproporcionadas. Claro, por eso la impunidad de la mentira, ¿no? Digamos, en un sistema de balance, de desmentidas y de distribución más equitativa de los medios, sería imposible, porque eso no duraría 10 segundos, ¿no? Sin embargo, acá, fíjate cómo atrasan las tapas de los diarios de hoy, ¿no? Los dos principales diarios están diciendo una mentira. Sí, una mentira, básicamente. Claro, están acudiendo a la mentira, ya no ni siquiera es eufemismos, ni es ni siquiera es un disfraz, es directamente una mentira, sí. Una mentira en tapa que dura todo el día de hoy, ¿no? Porque eso está lo que dicen las radios y después hay que salir a desmentir. Sí, y que va cansando a la gente con esto que decías vos, Felipe, de estas nuevas ideas de las nuevas derechas, del hartazgo, ¿no? Claro. Y aparte tiene que ver con esto de la pandemia, de cómo se viralizan. Además es siempre más débil la desmentida que la afirmación, ¿no? Ya cuando uno empieza a desmentir es más complicado, ¿no? Es una tarea ingrata realmente tener que desmentir permanentemente. Y se invierte la carga de la prueba increíblemente, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, estamos hablando con Felipe Piña, que hoy comienza el curso de Historia Argentina, de esta etapa muy rica, muy nutritiva también en lo artístico-cultural para la Argentina, que es desde la época de la ley Sáenz Peña, en donde empieza la democracia incipiente argentina, y culmina con el primer golpe de Estado que se le da al gobierno legítimo de Irigoyen, y que seguramente algo de Mendoza podrá haber ahí a propósito de la época de Lencinas, que tampoco era un aliado específico de Irigoyen, inclusive eran bastante más, podríamos decir, rebeldes, ¿no? Claro, lo mismo que en San Juan con Cantoni, ¿no? Por ejemplo. Claro. Exactamente, que las realidades provinciales fueron muy interesantes, son los matices que había dentro del propio radicalismo, ¿no? Felipe, perdón, ¿y las mujeres qué rol tenían en ese Bueno, ahí le dedicamos mucho, en cada clase hay un apartado prácticamente, ¿no? En el rol de las mujeres, que empieza a ser muy importante en el mundo, particularmente a partir de 1918, con el fin de la guerra, donde la mujer había demostrado en esos 4 años que podía ser obrera, ingeniera, bueno, cumplir todos los roles de los hombres que estaban en el frente, ¿no? Entonces resultaba muy difícil negarles el voto. De hecho, en Inglaterra ya en 1917 las mujeres empiezan a votar, y bueno, empieza obviamente un fuerte, digamos, cobra nuevos bríos el movimiento sufragista,
Y en Argentina, bueno, el fenómeno de Julieta Lanteri, que es esta mujer que logra votar en 1911, esta italiana nacionalizada, que dice que era tan machista la ley que no especificaba el género, ¿no? Habla de ciudadano en términos genéricos, y por lo tanto ella consideraba que eso no implicaba, como nada prohibía a la mujer votar, estaba habilitada para votar y un juez la deja votar, ¿no? Lo que pasa es que después viene la ley Sáenz Peña del 12, donde dice específicamente este oxímoron tan enorme que es voto secreto universal masculino, ¿no? Universal masculino, eso es... Pero bueno, y ahí sí, porque... Ahora nos causa gracia, pero... Sí, claro, ahora nos causa gracia, pero no era para reír. A fuerza de fuerza, ¿no? Claro, fíjate que era como... se tomaba como natural semejante barbaridad, ¿no? Universal masculino, realmente, sí. Nos parece hasta ridículo hoy como suena, ¿no? Sí, es que es ridículo, pero en ese contexto era eso, ¿no? Los hombres votaban, los hombres hablaban de política, las mujeres se retiraban de la mesa, bueno, todas esas cosas que eran la moneda corriente y que fueron durante, gran parte de la historia, ¿no? También, Felipe, para terminar, es el auge de las economías regionales, ¿no? Que empiezan a influir sobre la agroexportación. Sí, un gran momento para Mendoza, por ejemplo, con la vitivinicultura. Es uno de los momentos, la década del 20, por ejemplo, hasta el 70, ¿no? El 70 será el récord total, pero en los años 20 hay estamos entre los primeros productores en volumen, ¿no? No tanto en calidad, sí en volumen de vino a nivel mundial, ¿no es cierto? Somos grandes exportadores y una ampliación muy fuerte del mercado local de consumo, ¿no? Es una época de prosperidad los 20 dentro de todo, que van a interrumpirse abruptamente en los 30, ¿no? Pero sí, hay un... ahí tuvo muchísimo que ver el ferrocarril, ¿no? El ferrocarril era un gran motor de desarrollo nacional, y Irigoyen, la política de Irigoyen es de extender las vías ferroviarias y de cierta revisión de los contratos con las empresas extranjeras, ¿no? Incluso la cancelación de algunos cuando no cumplían con lo que tenían que hacer, ¿no? Y bueno, luego vendrá el extraordinario estudio de Scalabrini, ¿no? Sobre los ferrocarriles, que demuestra la incidencia negativa de los ferrocarriles británicos en la economía argentina en cuanto a los temas que a ellos les interesaba, ¿no? Los productos que competían con los ingleses le ponían no fletes que hacían imposible el traslado. Por ejemplo, el petróleo, ¿no? Que se había descubierto muy tempranamente en el norte argentino, y como tenía que ser trasladado por ferrocarril y los británicos eran proveedores de carbón, no se puede explotar el yacimiento del norte hasta que no aparece petróleo sobre costa, en 1907, que puede ser trasladado por barco, ¿no? En Comodoro Rivadavia. Fíjate vos qué detalle, nos perdimos como 30 años de petróleo por el monopolio británico de los transportes, ¿no? Eso es tener el enemigo adentro. Exactamente, durmiendo con el enemigo. Bueno, muchas gracias, Felipe Piña, y le recordamos a la audiencia que para seguir charlando con él y conociendo y introduciéndonos en una parte de la historia muy rica de la Argentina, desde la ley Sáenz Peña hasta la crisis del 30, deben inscribirse en cconex.org o Centro Cultural Conex. Exactamente. Así que, bueno, seguramente vamos a seguir esta conversación desde hoy y durante junio. Muchas gracias, Felipe. Un abrazo muy grande, que esté muy bien. Nos vemos.